Muy buenos días, buenas tardes al grupo Instrucción Teológica. Soy el pastor Salomón de la Cruz. Estamos presentando la temática de mi libro, mi primer curso de Ujieres. Estoy en el capítulo 3 ya de este material. Recuerda que lo estamos llevando en forma de catecismo, preguntas y respuestas, y así vamos avanzando con respecto a la temática. El tema del capítulo 3 se llama El carácter del verdadero ujier. Miren, el carácter más que nada tiene que ver con lo que somos, más que con lo que hacemos. Por lo tanto, el ujier necesita tener una clara identidad antes de la importancia de su labor, que desde luego lo tiene, pero simplemente necesita saber quién es él y su carácter. Es algo tan importante porque tiene que ver con lo que él es. Bueno, ante todo, se trata no de habilidad, sino de cualidad. El ujier a lo mejor no se ha visto de esta manera, pero más que nada no es lo que él hace, sino quién es el ujier, lo que impacta en la labor y ministerio del ujier. Bueno, Dios nos abre puertas, dice Apocalipsis 3:8. Sin embargo, muchas veces es nuestro carácter no transformado el que se encarga de cerrar esas puertas que Dios nos abre. Pero el buen ujier no se identifica por sus grandes capacidades, sino ante todo se identifica por su carácter cristiano. ¿Saben ustedes que cuando el arca de la alianza, que era el objeto sagrado donde habitaba la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, fue devuelto por los filisteos, porque para guardarlo se requería santidad y ellos no estaban dispuestos a pagar ese costo? Según 1 de Samuel capítulo 6 versículos 19 al 21, cuando eso sucedió, ellos no tenían la intención de santificarse y por eso devolvieron el arca. Fue llevado a casa de Abinadab, a quien santificaron para poder guardarlo, dice 1 de Samuel 7, 1 al 2. Es decir, las cosas sagradas se administran por gente sagrada. El cuidado del lugar y orden donde se reúnen los santos, todo es el espacio, ya sea en el interior, en el templo, o también en algún espacio donde vaya a ser una actividad, un evento, una campaña, alguna conferencia, lo que se vaya a hacer. En ese momento ese espacio se santifica y debe estar a cargo de gente santa. Creo que aquí es donde vamos a ver una de las áreas de la santidad. Tiene que ver con nuestro carácter, santos en nuestra manera de ser. Y esto es el carácter. Esto es lo que vamos a hablar. Vamos a enumerar pues las preguntas y comenzamos con el trabajo. Los que tienen el manual del alumno tienen espacios que van a ir llenando en las respuestas, pero el manual del instructor contiene todas las respuestas. Así que vamos a comenzar con la pregunta número 1. ¿Qué observaciones personales pueden encontrar sobre el carácter de los ujieres? Que si queremos llamarle ujieres a los 4 hombres que llevaron al paralítico en Marcos 2, 1 al 2. Si ellos fueran ujieres, ¿qué cualidades podemos encontrar en su carácter? ¿Quiénes lo ayudaron? Bueno, quienes ayudaron al paralítico a llegar ante Jesús pueden enseñarnos algunas lecciones a los ujieres. Yo encuentro por lo menos 3 o 4, hasta 5 si usted puede encontrar alguna más y la puede exponer en su momento. Pero por ejemplo encuentro que esos 4 hombres que llevaron al paralítico a Jesús, en primer lugar, entendemos a través de las lecciones de su carácter, que cuando hay un lugar donde está Jesús, habrá personas que necesitan ayuda para llegar hacia Él, porque siempre va a haber personas como este paralítico que van a requerir de ser acercados a Jesús. Y a veces hay que vencer cualquier obstáculo. Es un desafío grande para el ujier. Y estamos hablando precisamente de Marcos capítulo 2, versículo 2. Luego, cuando se requiere de compasión. Creo que es una de las cosas importantes. Una persona que está dispuesta a ayudar, para ayudar a las personas a encontrar a Jesús, requiere compasión.
Primeramente, como dijimos, siempre habrá personas que necesitan, pero también se requiere que la persona que va a ayudar tenga una compasión. La compasión, saben ustedes, que vence cualquier obstáculo. No pone obstáculos, sino pone oportunidades a través de los cuales puede acercarse o acercar a las personas a Jesús. Otra de las cosas interesantes que podemos encontrar en esa escena es que hay que aprender a superar los obstáculos que impiden acercarse a las personas a Jesús. Y eso es algo muy importante cuando estamos dispuestos. Ellos hicieron algo tan magnífico que incluso hasta abrieron el techo de una casa. Es tremendo esto, lo que incluso las personas, como lo sugieres, pueden hacer en ese desafío. Hay que superar cualquier obstáculo que impide acercarse a las personas a Jesús. Eso lo encontramos en el versículo 4. Bueno, quienes llevan a las personas a Jesús deben tener fe, porque dice la Biblia, al ver la fe de ellos. Así que el ujier debe ser una persona que cultive la fe en el Señor, una persona con mucha fe, que cuando acerque a las personas a ser ministradas, él mismo tiene que tener esa fe. Al Jesús ver la fe de ellos, es que obró, ni siquiera la fe del enfermo, la fe de ellos miró. Es interesante en este sentido lo que podemos ver. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los factores que determinan la personalidad humana? En este caso del ujier, pero en general de todos los seres humanos. Creo que hay 3 factores. Miren, para la personalidad, primero está el factor biológico, que es la herencia ancestral, nuestros padres. Eso es algo determinante en ese sentido, la genética. Pero también están los factores ambientales, que estamos hablando de un contexto social que rodea a las personas. Y en tercer lugar, los factores psicológicos que tienen que ver con la personalidad o yo íntimo. Son 3 cosas: biológicos, ambientales y psicológicos. Bueno, vamos pues de qué consta el alma o el yo íntimo, porque estamos hablando de las cuestiones psicológicas. ¿De qué consta el alma o yo íntimo? Pregunta 3. Que por lo menos hay 3 cosas. Consta de actitudes, consta de emociones y consta también de voluntad. Esas 3 áreas son importantes, que abarcan lo que se le conoce como el alma o el yo íntimo. 4. 3 factores del que depende la personalidad de una iglesia. O sea, una iglesia también tiene su propia personalidad, y de igual manera podemos entender esos 3 factores. Primero, los factores físicos. Y después encontramos que una iglesia también tiene factores ambientales y de igual manera factores de personalidad o yo íntimo, al igual que las personas o los seres humanos. 5. ¿En qué consisten los factores físicos de una iglesia? Miren, el factor físico, estamos hablando de local o templo en toda su infraestructura, cómo están acomodados los elementos. De ahí la importancia de poder tener una teología de construcción, si tú quieres, ¿no? En donde se pueda entender el uso adecuado de las instalaciones y también la construcción adecuada, porque qué es los propósitos y objetivos que se persiguen, pero a la vez un lugar y un espacio cómodo con una distribución correcta para que pueda funcionar correctamente. Lo mismo se hace en el tema cuando se hace un evento por fuera, ¿Y en qué consisten los factores ambientales de una iglesia? Número 6. Bueno, los factores ambientales tienen que ver con la ubicación general de la iglesia en la comunidad, en qué comunidad nos encontramos, qué nivel de personas viven a su alrededor, y es de esa manera que va a desarrollar la identidad ambiental de la iglesia. Pero también, número 7, ¿en qué consiste el yo íntimo de una iglesia? Miren, el yo íntimo de una iglesia en realidad consiste en los ministerios internos que se van desarrollando en cada uno de ellos, y uno de esos ministerios es el ministerio del ujier. Estamos hablando, enfocándonos precisamente al ministerio del ujier. Número 8, relacione cada afirmación con el correspondiente aspecto
del amor del ministerio del Ujier. En realidad, el yo íntimo allí del ministerio del Ujier tiene que ver con el amor. Y uno de los caracteres que se tiene que desarrollar es el amor. Y hay un pasaje de la Escritura, de 1 Corintios, capítulo 13, donde dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se irrita, no se goza de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y 10, nunca deja de ser. Entonces puse un ejercicio en sus materiales en donde ustedes pueden relacionar esas características del amor. Y mencionados los anteriores, ustedes pueden citar. Yo voy a leer las afirmaciones y ustedes van a decir a qué de esos 10 características que hablan del aspecto del amor de un Ujier se relaciona. A ver, yo leo esta. La capacidad de manejar la frustración, tomar decisiones con rapidez y trabajar bajo presión. ¿Eso con qué se relaciona? Eso se relaciona con todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora, no se trata de un Ujier presuntuoso y egoísta. ¿Cuál es la definición del amor? No se envanece. Vamos, declaración número 3. Los problemas personales no les son fastidiosos. Aceptar a las personas como son y no como desearían que fueran. Aceptan a las personas como son y no como ellos desearían que fueran. Si los problemas personales no les son fastidiosos. ¿Eso de qué habla? No tiene envidia. Todo Ujier o es parte de un problema o es la solución. O es más crítico que útil o es más útil que crítico. ¿A qué se refiere? No se goza de la injusticia. Ahora, actitud de positiva consideración en el Ujier. ¿A qué se refiere? Se refiere a que no se irrita. El número 7. Juicios valiosos, explicaciones verbales, excusas y toda clase de armas empleadas para manejar las circunstancias son secundarias ante un corazón comprensivo. Eso nos habla de que nunca deja de ser. De igual manera, no concentrarse en la impresión que causa, sino en servir. ¿A qué aspecto del amor se refiere? Que no es jactancioso. Luego, un buen Ujier nunca pierde la cabeza sin importar la clase de emergencia. Siempre mantiene control de la situación, la estabilidad y la compostura. ¿A qué se refiere esto? A que no hace nada indebido. Dice, absorber las críticas que no tienen oportunidad de hacerla a otros oficiales. Absorber las críticas que no tiene oportunidad de hacerla a otros oficiales. Eso se llama que el amor es sufrido, el amor del Ujier. Y por último, seguir siendo amables bajo circunstancias difíciles. Eso significa ser benigno. Seguir siendo amables bajo circunstancias difíciles. Esos son los 10 puntos de las características del carácter del amor de un Ujier. Pregunta número 9. ¿Cuáles de las 3 grandes virtudes que menciona 1 Corintios 13, la fe, la esperanza y el amor, es la primordial en el Ujier? Según hemos estudiado. Creo que la primordial entre las 3, fe, esperanza y amor, es el amor el que debe permear en la vida del Ujier. 10. Menciona los aspectos del fruto del Espíritu Santo en la vida del Ujier. Gálatas 5:22 y 5:23. Bueno, aplicando directamente al Ujier las características multifacéticas del fruto del Espíritu reflejado en su carácter, podríamos incluir las siguientes. El amor. Vamos a hablar del fruto del Espíritu desde la perspectiva de el Ujier, el amor. Eso quiere decir que el Ujier no depende de la actitud o conducta de la otra persona
sino de consideración, respeto y jamás de contienda. Otra de las características sería el gozo. No puede ser un servicio frío, reservado o mecánico, sino un servicio que irradia lleno de alegría, una alegría contagiosa. De ahí la importancia de la sonrisa en la vida del ujier. Otra del aspecto del fruto sería la paz, que en el ujier fomenta la calma en toda situación, que minimiza los problemas y provee tranquilidad. También está la paciencia, que para el ujier es una fuerza controladora ante los problemas y el estrés que conlleva toda su labor, del acomodo de sillas y de todo lo demás. La paciencia. La benignidad. Para el ujier incluye solicitud, un vocabulario aceptable que no contesta groseramente a las personas, de una constante cortesía. No puede ser ruidoso, tosco o inestable, hasta como dicen bipolar. Luego viene la bondad, que consiste en el ujier en tratar a las personas con toda sinceridad, con lealtad, con empatía. Como se dice comúnmente, ponerse en los zapatos de los demás. Ponte en los zapatos de las personas que llegan a visitarle. Algunos de ellos es la primera vez. ¿Cómo actuarías tú en una situación de esas? Eso es bondad. Fe. Se habla para el ujier de su fidelidad en acción. Estar siempre a tiempo, fielmente en su trabajo. Ser responsable es ser serio. Cuando hablo de ser serio, no hablo de que no sonría, sino hablo de ser cumplido. Responsable. Mansedumbre. En el ujier debe de caracterizarse con humildad, en la que cumple su tarea y no se olvida que está bajo una autoridad siempre. Por eso se llama mansedumbre. Siempre está dispuesto a obedecer a su autoridad o su líder. Templanza. Para el ujier es una fuerza controladora y es una fuerza disciplinadora, que incluye tanto la limpieza personal, su higiene oral, vocal, su buen aspecto y su conducta en general en todos los aspectos. Eso habla de la templanza en la vida del ujier. Entonces entendemos pues que el fruto del espíritu en la vida del ujier es lo que fomenta su carácter. Bueno, pues para ir culminando con esta sección, decimos que la vida cristiana del ujier no tiene su fin en el nuevo nacimiento. Al contrario, allí comienza, ya que solo es el nuevo nacimiento el inicio de un caminar o crecer hasta que llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como lo dice en Efesios 4:13. Así que Dios constituye el carácter de la vida del ujier, permitiendo experimentar él situaciones en las que es tentado a hacer exactamente lo contrario a tener un carácter de calidad. Es decir, que cada circunstancia que se le presenta y desafío en la vida del ujier, cada obstáculo, son la oportunidad de demostrar cuánto ha crecido en ese carácter, pero a la vez es una oportunidad de presentar la evaluación de su carácter y a la vez también es la oportunidad de demostrar que está creciendo en el carácter. Así que el desarrollo de su carácter siempre va a involucrar una elección. A veces la elección es radical, a veces la elección es al momento, pero la persona que tiene carácter, el ujier que tiene carácter, si el ujier toma la decisión correcta ante una circunstancia o prueba, su carácter crece más a semejanza de Cristo. Por eso es que Romanos 8:28 al 29 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas. Ahí cuando dice todas las cosas es que todas son buenas. Algunas decimos las cosas buenas y las cosas malas, pero ¿qué es bueno y qué es malo? Cuando es todas las cosas, todas las que parecen para nosotros buenas y las que parecen para nosotros malas, todas le ayudan para bien en el crecimiento del carácter del ujier. Así que veamos cada oportunidad de servir también como una prueba para crecer en nuestro carácter. Este es el tema, el carácter del ujier. Que Dios lo bendiga. Muy buenos días, soy el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel y estoy compartiendo con ustedes mi primer curso de ujieres. Este
material lo hemos expuesto la semana pasada y esta, lo que ustedes elaboran también sus tareas, que ahí les dejamos para cada uno de ustedes puedan participar y hacer la dinámica. Voy a exponer el capítulo 4 que se llama Formación Básica para el Ministerio del Ujier. Acuérdense que el Ujier no solo es un creyente más. De hecho, es mencionado entre los dones de ayuda de Romanos 12:7. Y como todo lo que sirve para la edificación de la iglesia es un ministerio, eso tiene que entenderse así, que es un ministerio, es todo lo que sirve para la edificación de la iglesia. Los ujieres, entonces, en ese sentido deben entenderse como un ministerio en la iglesia, no solamente un asistente más en la iglesia, no solamente un funcionario, es un ministerio en la iglesia. Por este motivo, debemos abarcar algunos temas que son de formación básica para desempeñar con mayor efectividad el ministerio que el Espíritu Santo ha depositado en nuestras vidas, en este caso en la vida del ujier. Esta formación prácticamente básica en el ministerio del ujier inicia con su carácter personal, como vimos en el capítulo anterior, pero también se extiende hacia funciones en su trabajo. Entonces son dos áreas que tenemos que tener, su carácter y funciones. Vamos a continuar con las preguntas y respuestas que ha sido la característica en la que hemos desarrollado la mecánica de este tipo catecismo para el ujier. La primera pregunta para esta temática de formación básica para el ministerio del ujier es: ¿cómo ayuda al ujier la reflexión sobre Marcos 10:13? Esa escena de Marcos 10:13 es la escena 10:13 al 16, cuando los niños venían al Señor y los discípulos se lo impedían. En esa escena, ¿qué notas reflexivas podemos tener? Bueno, yo encuentro al menos 4 que tiene que ver con el Señor Jesús y los niños, o el programa de la iglesia y los niños. En este sentido podemos sacar 4 reflexiones. Primero, yo ahí encuentro la importancia de los niños para Jesús. Todos aquellos que tienen su manual de participante, ahí va la palabra importancia en la parte que tienen que subrayar. Entonces ustedes van siguiendo la guía y van llenando los espacios en blanco. La importancia de los niños para Jesús es lo primero que encontramos. Lo segundo es que encontramos una provisión de medios para que los niños no se pierdan, y en ese sentido no se pierdan el estar cerca de Jesús. Entonces, en este sentido también el ujier necesita conocer tanto la importancia de los niños como la provisión de medios para que los niños no se pierdan el estar cerca de Jesús, porque el perdérselo implica varias cosas, ¿no? Cuando el niño está distraído, cuando no presta atención, él se está perdiendo el estar cerca de Jesús. Entonces es parte de lo que el ujier puede hacer. Otra de las cosas importantes de esa escena es que el ujier no puede ser un guarura impenetrable, como lo hicieron los judíos, los discípulos. Ellos se pararon y dijeron: no molesten al maestro. No, es el caso de quienes repelen a las personas para acercarse a veces hasta los pastores, ¿no? Y dicen: no, tú no puedes llegar hacia los pastores. También ese es otro ejemplo que podría darse, pero en este caso el ejemplo de estar cerca de Jesús. Y esto tiene que entenderse. Ujier no es sinónimo de guarura. Eso es algo muy importante que necesitan conocer. Más que nada, el ujier está para proveer el acceso para que las personas puedan acceder al Señor Jesús. En cuarto lugar, Jesús puso el ejemplo tratando con amor a las personas, en especial
en su trato con los niños. Los niños no pueden ser ni pellizcados, ni golpeados, ni maltratados. Eso, aparte de que se convierte en un delito, no muestra buena actitud de parte de un seguidor del Señor. Eso aleja a las personas, aleja incluso a los niños, aleja a los padres. De hecho, hay una frase que dice: al que tus hijos besa, tu boca endulza. Esto es interesante. Muy bien. Número 2. ¿Qué elementos están entre los momentos solemnes del culto en la iglesia? Creo que por lo menos encuentro 3 elementos que debemos estar pendientes, que son la oración, la lectura bíblica y la adoración. Pregunta número 3. ¿Qué clase de equipos y materiales deben estar a disposición del ujier? Dice, menciónelos en 5 partes. Ponemos aquí 5 partes de estos elementos que pueden clasificarse como equipos y materiales que deben de estar a disposición del ujier. En este sentido, él tiene que conocer todos estos y dónde acceder a ellos. Primero, la mesa de registro para centro de operaciones. Eso es importante, que exista una mesa de registro en donde haya un centro de operaciones donde se dan las indicaciones en general, tanto para los invitados como también acceso para las personas que requieran información, pero especialmente para el ujier y los líderes. También un equipo de primeros auxilios. Este equipo también es importante, se requiere por cuestiones de que puede suceder algún accidente o algún imprevisto. También distintivos, los distintivos para su identificación y otros más. Además, lugar de artículos extraviados. En ese sentido, cuando las personas dejan algún elemento que se extravía, ellos deben de conocer en dónde se recepcionan. A veces que es muy frecuente que dejan Biblias, eso los ujieres pueden levantar y tener un mecanismo para devolución. En el caso de los distintivos para identificaciones que he mencionado en el C anterior, es importante porque de esa manera pueden ver los nombres de los ujieres también. Sobres de diezmos para depositar ofrendas, tarjetas para invitados, donde se llenan y cómo llenarlos, y materiales para anotaciones. Entonces, en este sentido, es importante que se tenga una básica de elementos que se deben de levantar para las personas. Esos son los principales cinco aspectos que el ujier necesita conocer dónde encontrarlos. 4. Mencione qué aspectos de tu iglesia se deben cuidar, ya que se da una mala primera impresión a los invitados. Esto es algo personal y me gustaría que dentro del grupo puedan hacer esta dinámica. El número 4, ustedes pueden, por ejemplo, a lo mejor tener un mapa, por eso mandé a hacer un mapa para cada uno de la iglesia, cómo se ubican cada parte de la iglesia, en especial dónde se encuentran los apagadores para ventiladores, dónde están los enchufes generales, la caja de registro en general y otros elementos que deben de estar, y presentar qué es lo que les está haciendo falta. A lo mejor un extinguidor, a lo mejor, no sé, algún elemento. Me gustaría que por allá hagan un análisis en el mapa y también puedan presentar necesidades que requieren para poder desarrollar más efectivamente su labor como ujier. En ese 4 lo vamos a dejar como tipo personal para que cada uno aporte y pueda decir, si la mayoría de las iglesias les hace falta esto, o en mi iglesia en especial les hace falta esto, y vamos a procurar cómo podemos nosotros suplir esa necesidad. Número 5. ¿Cuáles son los 2 factores de responsabilidad administrativa que no pueden separarse? En esto vamos entrando al aspecto de ministerio, y son 2 que no deben de separarse: la autoridad y la responsabilidad. Van juntos, autoridad y responsabilidad. ¿Cuál es el resultado? Vamos a ver cuál es el resultado. Número 6. Mira, cuando a alguien se le da la responsabilidad, pero no se le da la autoridad,
lleva esto a frustración. ¿Qué pasa cuando un ujier se le dice, bueno, tu responsabilidad es hacer esto, guardar el orden? Pero al finalmente la congregación no le suelta autoridad para que él pueda ejercer su función. Eso acaba en frustración. Y ve, cuando a alguien se le da autoridad, pero no se le da responsabilidad. ¿Qué sucede? Se le da una autoridad a uno quiere, pero no se le capacita para que haya una debida organización. Pues esto desemboca en desorganización. Entonces, por un lado la frustración, por otro la desorganización. 7. Lo que crean los ujieres. Cada ujier crea algo cuando en estas dos áreas hay alguna deficiencia. Por ejemplo, cuando asume autoridad más allá de la responsabilidad, el ujier crea confusión también. Y cuando no acepta la autoridad para cumplir con su responsabilidad y es temeroso, lo que va a ver en la vida de lo que quiere es ineficiencia. Entonces son dos cosas. Cuando asume autoridad más allá de su responsabilidad, de su rango de acción, eso causa confusión porque resulta que ya no es de su jurisdicción, a lo mejor se le asigna un área, si él es el encargado de dar la bienvenida, entonces y se pone en una de las áreas del baño, entonces abandona esa responsabilidad y causa confusión. Bueno, había otro responsable en esa área y él invade su espacio, pero cuando se le da una autoridad y el ujier no lo ejerce, esa autoridad, entonces hay una ineficiencia en su trabajo. Número 8. En su caso concreto, ¿a quién comisiona el pastor y líderes otorgando autoridad y responsabilidad sobre el servicio de ujieres? Bueno, aquí hay un interesante porque esto ya tiene que ver con el trabajo de la iglesia local. Por allá se preguntaba sobre la diferencia entre los diáconos y ujieres. Miren, esto como es algo local puede variar. Puede ser que el comisionado para dirigir los ujieres sea un diácono de ujieres. En los casos donde los diáconos tienen carteras de trabajo, se maneja así, diácono de ujieres, y así hay otros tipos de diáconos, pero en especial un líder que se encuentra gobernando los ujieres, el diácono de ujieres, y está también el director de ujieres. Esa es otra posibilidad, que si no hay un diácono de ujieres, bueno, pues se nombra un director de ujieres. En otro caso puede ser un capellán de ujieres, que también puede ser la función de dirigir a nivel local, o simplemente le llaman el capitán de ujieres u otro oficial que se encargue de dirigir, pero sí debe de tener un líder general que esté dirigiendo el trabajo de ujier, con el que se organiza, le imparte este curso en forma a contagotas de agua. ¿Por qué razón? Para que puedan ir repasando. Incluso se termine el curso y lo pueden volver a repasar para que los ujieres vayan dominando bien su trabajo. Número 9. ¿Cuáles serían los requisitos mínimos de quien dirige a los ujieres, quien quiera que sea diácono, director, capellán, capitán, oficial de ujieres? Bueno, vamos a ver. Los requisitos mínimos. Primero que nada debería ser un creyente. Un creyente. En este sentido, podríamos sacar por lo menos 4 elementos. Un creyente, que podríamos decir, un creyente maduro o espiritual, como dice en Primera de Corintios, precisamente en el capítulo 3 se nos presenta esta porción que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El creyente espiritual es un creyente maduro. Eso es lo que significa. Espiritual significa maduro. Entonces, debe ser un creyente maduro o espiritual, para que así pueda tener un carácter como lo requiere este liderazgo. Pero de igual manera, debería de ser un creyente leal. De ahí que
1 Corintios capítulo 4, dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Fiel aquí es leal. ¿Leal a quiénes? Leal a su iglesia, pero también leal a su pastor. Debería de ser una persona en el cual se puede confiar. No es que se le encomienda algo por el pastor o el liderazgo, el cuerpo directivo, y él hace otra cosa. No, tiene que ser leal, aprender a escuchar y aprender a obedecer. Con carisma para tratar a las personas, como aquí es algo muy interesante. Dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato que los hijos de la luz. Y en Lucas 16:8 precisamente se dice allá, y Lucas 16:8, hay una expresión en este pasaje de Lucas capítulo 16, versículo 8, dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. No vamos a estar explicando esta parábola ahora, pero sí decir que una persona debe tener carisma para tratar a las demás personas, porque en el trato es donde se gana. Y es allí una persona carismática, una persona que maltrata a la gente. No puede ser un ujier. Tiene que ser una persona amable, con un carisma para tratar a las demás personas, y más si es el líder de ujieres. Y en cuarto lugar, otro mínimo de requisitos para dirigir al grupo de ujieres es que sea de buen testimonio, como lo dice en Hechos 6:3, que eran parte de los requisitos que se pedía. De buen testimonio, ¿por qué? Porque es la primera cara de la iglesia. Imagínate, es la primera cara que ellos ven, y entonces pues se requiere que sea una persona con un testimonio. Vamos al número 10. ¿Cuáles serían las funciones básicas del director del ujier? Las funciones básicas de un director de ujier sería, en primer lugar, reclutar al personal. Sería esa la primera responsabilidad, que saque espacio para reclutar a su equipo, porque no puede mandarlos a la batalla si no hay un adiestramiento. Escoger también, en segundo lugar, un equipo separado para cada servicio y tareas. De ahí que va a nombrar diferentes grupos, y esos grupos los va a organizar para que puedan trabajar en el área correspondiente. También establecer un programa agendado por escrito para rotar el trabajo de los equipos y así no choquen. Por ejemplo, el equipo 1 trabaja esta semana, la otra semana el equipo 2, y así puede organizar un trabajo. De consultar al pastor sobre cualquier cambio que pueda haber, debe de conocer las agendas de cómo se van desarrollando para saber cuándo hay un programa especial, qué tipo de programas y qué días, si se requieren ujieres y qué días no vamos a tener programa. Supervisar las funciones de cada ujier es otra de las responsabilidades, ser canal por el cual trabaja el pastor. Y además dar tareas específicas a su cuerpo de ujieres, y esto es algo muy importante, porque si nosotros aprendemos a fijar las tareas para los ujieres, vamos a poder distribuir entre todos el trabajo. Fijar las reglas mínimas de operatividad de los ujieres, tales como los horarios, reuniones, conducta, métodos, y en consulta con el personal se puede armar un buen proyecto sobre esta temática. Además, debe reunirse con sus ujieres según acuerden, y las reuniones serán de negocios, de adiestramiento, de oración, de convivencia, pero siempre tiene que haber un contacto continuo, porque eso mantiene viva la armonía y el trabajo. Y por último, debe tener un mecanismo para controlar asuntos como registros de asistencia, cosas extraviadas, módulos de información, letreros, material impreso necesario y provisión de información necesaria al pastor durante los cultos. Esto es importante que el líder de ujier pueda organizar y trabajar. Además, vamos a la pregunta número 11. ¿Cómo es un ujier que rinde un servicio cristiano significativo? Bueno, un ujier
que hace esto, que rinde un servicio cristiano significativo, por lo menos tiene 4 cosas. En primer lugar, sabe con exactitud lo que se requiere de él o de ella. O sea, él sabe cuál es su trabajo y hasta dónde llega el límite de su trabajo. 2, tiene presente a qué hora debe de llegar y llega a esa hora. Pero también es una persona que se adiestra en las técnicas que se usa para cada actividad, como son sentar a las personas. ¿Cómo debo de sentar a las personas? Recoger las ofrendas, pasar anuncios, dar información. Todo eso es importante que él sepa. Pero también conoce exactamente, oigan bien esto, conoce exactamente el pasillo que se le asigna y cuánto tiempo debe permanecer de pie o sentado, no sé, en ese pasillo. Eso es algo muy importante que debe de cuidar. 12. ¿Qué acciones pueden crear problemas para el mejor desempeño del trabajo del ujier? Por lo menos hay 2 cosas que pueden constituir problema y debería de estar bien informado y adiestrado al respecto. El tema de abrir ventanas. Fíjate, abrir ventanas, cerrar puertas, traer sillas adicionales y operar en pasillos de responsabilidad de otro ujier podría constituir algún problema en el mejoramiento de su desempeño. Por eso necesita saber antes de hacer esto, de algún movimiento, necesita tener las indicaciones correctas y él no puede hacer simplemente porque pues se le ocurrió abrir las ventanas o cerrar la puerta sin indicaciones o traer sillas adicionales. O lo que sería peor, operar en pasillos que son de responsabilidad de otro ujier porque va a causar confusión. Otra de las cosas es que no hay que asumir la responsabilidad o no cumplir con la responsabilidad que se le asigna, que se le ha dado en una tarea específica. Eso puede crear problemas porque mientras otros están esperando que él cumpla con su responsabilidad, él no está cumpliendo y va a traer complicaciones para todo el grupo. Así que él necesita cumplir con la tarea que se le encomienda. 13 dice así: ¿cuál es la información básica con la que debe de estar familiarizado el ujier para responder? Pues prácticamente dar información. ¿Cuál es la información básica con la que debe estar familiarizado un ujier para dar una respuesta a las personas? Miren, primero debe estar familiarizado con el tema de horas de oficinas del pastor, a qué horas están disponibles el pastor, días y horarios de programas de la iglesia. Esto es básico conocer. Dirección exacta de la iglesia, la ubicación del servicio sanitario, dónde se encuentran los baños, trípticos informativos, quiénes tienen y qué es lo que está desarrollando en lo que es el programa que se está desarrollando, qué más sigue. Él tiene que conocer el programa, el estacionamiento, el tema de estacionamiento, la estructura y liderazgo de la iglesia, quiénes son los líderes de la iglesia para dar precisamente información y a quién corresponde cada una de las tareas. Y el conocimiento general del edificio de la iglesia en todos los aspectos, como he dicho también, de interruptores, de apagadores, todo completamente, tiene que conocer esos puntos específicos. Sí, bueno, vamos por la pregunta número 14. ¿Cuáles puntos del edificio de la iglesia debe conocer con exactitud el ujier? Bueno, vamos a comenzar con esta lista. El ujier debe conocer el lugar de cada clase de la escuela dominical o discipulado, desde la cuna hasta la senectud, donde se ubica cada clase para que, si es necesario llevar a alguna persona a tomar sus clases, puedan ellos saber qué clase corresponde en qué salón. De igual manera, necesita saber dónde pasan las cañerías, el desagüe, incluso el tema de la electricidad, la toma principal de corriente, los estados de los sanitarios. Tiene que conocer si se encuentran limpios, si se encuentran accesibles, si están funcionando. Además, debe saber
las reglas para el uso del teléfono, si es que existe la posibilidad de uso, cuáles son esas reglas para que pueda dar las indicaciones. El tema de cosas extraviadas, cuando se pregunten, él debe de saber dónde se encuentran las cosas extraviadas y qué artículos se han encontrado para que pueda dar información correcta. Los primeros auxilios es algo también muy importante, dónde se ubican los primeros auxilios y con qué elementos cuenta. Incluso los controles del clima, de los ventiladores, apagadores de iluminación, enchufes o contactos, extensiones, todo eso es importante. La bodega, donde se encuentra una bodega, donde saber qué elementos se encuentran en la bodega. El equipo de sonido y también el Ministerio de Multimedia, que yo sé que muchos se lo escuchan raro. Ministerio de Multimedia tiene que ver con el uso del proyector, los cables, las letras de las canciones, las pantallas, todo eso es algo muy importante en este sentido, una coordinación que tiene que existir en ese sentido. 15. Dice allá, haga un croquis del local de la iglesia y ubique en ellos los elementos principales que conoces. Esto es parte de la tarea que marcamos. Hagan un croquis y todo lo que acabo de mencionar a continuación, vaya ubicándolos. Ubíquelos, póngale signos para que usted sepa qué ubicación tiene cada uno de esos elementos, y con esto ustedes ya están adelantando el trabajo del ujier. 16. Antes de pasar al 16, voy a mandarles algunos ejemplos de croquis, en especial de parques. A veces también creo que yo tengo algunos croquis de iglesia y cómo ubicar a los ujieres, pero también tengo de parques, de eventos ya masivos, y cómo hacemos un croquis del parque completo y después distribuimos también a los ujieres, porque eso es algo muy importante. Pero también 16, ¿cuál es una de las primeras responsabilidades del ujier en el servicio? Una de sus primeras responsabilidades es dar la bienvenida a las personas y estrecharle un caluroso saludo. Entonces es importante esta parte. Es una de las primeras responsabilidades del ujier, dar la bienvenida a las personas y echarle un caluroso saludo. 17. ¿Qué tanto debe contener el saludo de un ujier? Parece que no es un tema importante, pero es importante. Miren, no puede ser un saludo extenso debido al culto de adoración y su labor de acomodar a las personas, pero por lo menos debe incluir una inclinación de la cabeza, una amplia sonrisa y unas cuantas palabras. Y con eso puede él abundar en este trabajo. 18. ¿A quienes debe dedicar más tiempo los ujieres? A los nuevos convertidos visitantes o a los invitados. Esos invitados, les llamamos invitados, la razón por la que no le decimos visitantes, le llamamos invitados porque cuando se habla de invitado estamos hablando de una persona que va a regresar, es nuestro invitado, no es un visitante casual, la razón por la que llamamos invitados. 19. ¿Cuál debe ser la atención básica con los invitados? Y esto es importante, debe de recibir allá entonces el nombre completo de la persona, hay que escribirlo, un registro breve con dirección telefónica, dirección, teléfono y motivo. Dirección, teléfono y motivo de su visita. Y también tiene que ubicar el lugar para sentarlo. Con esas básicas puede esta persona ser ubicado y presentado también por el pastor en el servicio general. Pasar información al pastor para darle la bienvenida directamente con las notas respectivas. De hecho, cuando se tiene un croquis, se pueden ubicar incluso a los invitados en las sillas donde se les sentó, con el nombre respectivo donde se les sentó, y de esa manera el pastor puede dirigirse directamente a las personas o la persona encargada de darles la bienvenida. 20. Debido a que recordar el nombre de un invitado
es signo de excelencia en la labor del luthier. Y yo confieso que a mí se me hace muy difícil, tengo que trabajar mucho en esto, pero aquí algunos hábitos para recordar nombres a lo mejor nos sirva y poder, pues aquellos que se nos dificultan recordar nombres, sería interesante estos 4 pasos. Primero, interesarse en escuchar su nombre con la atención de grabarlo. Y esa intención de grabarlo que sea parte de nuestro propósito. Pídale que se lo repita e incluso que lo deletree. A ver cómo se dice su nombre y va a deletrearlo. No de por sentado que pues es un nombre muy fácil y no se me va a olvidar, sino que por más fácil que sea el nombre, repítalo para que se le pueda quedar. Ve, relacione su nombre con algo o con alguien con el que usted conoce y que ya sabe su nombre. En tercer lugar, use de inmediato su nombre por lo menos 3 veces. Cuando esté platicando con la persona, vuélvaselo a repetir y repítaselo y vuelva a repetírselo. Por lo menos 3 veces para reforzar. Luego escriba su nombre en su lista de invitados para que ore por ellos en casa. Y con esta lista tú puedes volver a repasarlo y cuando menos te des cuenta ya vas grabando su nombre. 21. ¿Cuáles son los hábitos comunicativos de un ujier atento con el invitado? Miren, acá hay unos hábitos que son básicos. Mira, primeramente, lo mira a los ojos, le ofrece una sonrisa sana, estrecha su mano afectuosamente, habla acerca de él, es decir, del invitado, de él, no vas a hablar de ti, sino de él, lo bien que están las cosas buenas que a simple vista se ven. Habla con optimismo y alegría acerca de su iglesia. Esto es algo muy importante. El poder hablar con optimismo acerca de la iglesia. O sea, el ujier se ve mal hablando mal de su iglesia, mal de sus líderes, mal de su pastor. Luego comunique con entusiasmo lo bueno que puede decir del pastor y los miembros de la iglesia. Luego trate de presentar al invitado a otras personas de su mismo interés. Y con eso va a poder poder continuar. Entonces es importante esta temática. Pregunta número 22. ¿Cuál es el método de presentación de personas que el ujier debe seguir? Más o menos como una especie de protocolo, pero no tan formal. 3 pasos, por lo menos el primero es que en una presentación primero se menciona el nombre de la persona que siempre tiene más alto rango. Por ejemplo, cuando ya estás presentando a una persona con otra, en el caso de títulos, siempre se menciona a la persona que tiene el más alto rango. En cuanto estamos hablando de la preparación secular o incluso en alguna función que tenga que ver en la iglesia. Si es el pastor o el líder, primeramente se presenta el nombre de esa persona y después de la otra persona. Esto desde luego que es algo cultural, es relativo también, no es necesariamente una obligación, pero en general así es como se hace. Luego se presentan a personas de menor distinción a los de mayor distinción. Eso es algo también que generalmente se hace, como les digo, algo relativo porque es cultural. Siempre se usa sus títulos o descripciones y luego sus nombres completos. Es decir, el licenciado tal, el pastor tal, el presbítero tal. De hecho, es de mal gusto olvidar los nombres al momento. Todos nosotros sabemos, a lo mejor incluso ese es uno de mis defectos y yo lucho bastante con la memorización de nombres. Es todavía peor
cuando al momento que estás presentando, y es ahí donde tiene que tener mucho cuidado, son detallitos que a veces nosotros pasamos por alto, pero el ujier debe tener mucho cuidado, incluso hasta de reemplazar los nombres por los apodos. Creo que es de mal gusto. Que de pronto menciones el nombre, puede ser que a veces te equivoques y menciones otro nombre de otra persona y no es el de él, y eso también tiende a incomodar, pero es todavía peor cuando mencionas los apodos. Bueno, pasamos al 23. Después de este tips, pasamos al 23 que dice, ¿para qué otras funciones deberán estar preparados los ujieres? Habría que hacer una temática de este pasaje o de esta pregunta y discutir cuál sería el deber del ujier en los siguientes casos. Por ejemplo, miren, en este caso, hacer como una especie de opiniones de entre los ujieres y hacer una, no sé, una repartición de problemática ante una circunstancia. Por ejemplo, se está ministrando la Santa Cena, que alguno de ellos comparta cuál sería el procedimiento para apoyar en la administración de la Santa Cena. O cuando la administración de la oración y la palabra se está dando, que ellos den tips sobre cosas que pueden o que han visto que no se deberían de hacer. En los casos de endemoniados, ¿cuál debería de ser la función de un ujier cuando una persona endemoniado? O la asistencia de los baños, cómo tratar la cuestión de los baños, que sería otro tema tan interesante para debatir, para interactuar. O de pronto alguna persona derrama un líquido, comida u otro elemento. En el momento, ¿cuáles serían las expresiones de las caras, la correcta? ¿Cuál sería, por ejemplo, la manera de ayudar a las personas? Y me parece que esto va a tener riqueza si se va tocando esta temática. Otro ujier, por ejemplo, dentro de la compañía de ujieres puede hablar de las personas con problemas especiales, cómo sería el trato para esas personas. Otro ujier puede hablar del llanto de los bebés o de los niños, cómo, pues ahora sí que tratar este tema. La visita de un alcohólico, porque generalmente no falta el hecho de que llegue algún alcohólico, ¿verdad? En la parte de adelante o en la parte de atrás también, y cómo tocar con ese tema. Cómo lidiar con el tema de los disturbios, porque de pronto puede haber algún disturbio, y cuál sería la actitud del ujier. Personas impertinentes, cuando hay gente que por su naturaleza indisciplinada es impertinente. Cuando hay solicitud de información de parte de un desconocido, eso es un tema muy interesante, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo cuando permea la delincuencia organizada. Bueno, esos temas sería bueno que lo discutan en mesa y vayan dando opiniones ahí los ujieres de cómo poder tratar en cada caso. Y eso va a enriquecer la reunión, te lo aseguro. Número 24. Haga un álbum con fotografías de personas que han visitado la iglesia y practique la memorización de sus nombres en el grupo. Así que es algo muy interesante, ¿no? Ahora que está la tecnología y que la mayoría tiene sus teléfonos, pueden a lo mejor hasta tomar fotos o no sé, ¿verdad? Algo así se podría hacer. 25. Practique la presentación de las personas entre los ujieres. Pueden hacer esa dinámica y a ver, los ujieres empiecen a practicar. ¿Cómo presentarías a tal con tal? Y se puede hacer esas prácticas. Igual se puede hacer las prácticas en la reunión de cómo ir acomodando a las personas, cómo llevarlas a sentar. Eso es una práctica muy interesante. Cómo controlar el tema de las sillas, ¿verdad? Todas esas temáticas van a ayudar muchísimo. Bueno, la iglesia que no da debida importancia a la formación del ministerio de ujier, no presta atención al desorden de la congregación y no está interesada en poner un alto a la falta de reverencia. De ahí que decimos Habacuc 2:20. El ujier, entonces, es un ministerio de ayuda que es imprescindible para el pastor y la congregación, haciendo las veces de Aarón y Hur, quien levanta las manos de Moisés para que el pueblo pueda ganar la batalla contra Amalek en Refidim. Esa es la misma forma en que un ujier está ayudando. Así que su ayuda es muy valiosa. Saludos y dejamos esperar sus comentarios acá.